Hola, estimados estudiantes, espero que estén muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a revisar el módulo 3 de Religión Evangélica para cuarto año básico. Este se titula Jesús, el agua viva. ¿Qué vamos a aprender? A identificar a Jesús como el centro de la Biblia. El tema de hoy será Jesús, el centro de la Biblia y la revelación de las promesas del Mesías en él. La idea es que tú como estudiante puedas manifestar el concepto asociado a la salvación mediante Cristo Jesús. En Juan 4:5 al 42 encontramos la lectura principal. Esta dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces Jesús, ¿cierto? Aquí habla de que eh, él venía cansado porque Jesús, cuando inicia su ministerio como eh, Mesías, ¿cierto? Entregando su palabra nueva de redención para las personas, de amor y misericordia, él va viajando en distintos lugares. Entonces, y en ese tiempo sobre todo se caminaba mucho. Y obviamente Jesús era, ¿cierto? Dios hecho hombre, pero también era carne, entonces igual se cansaba. Y obviamente iba ahí con sus discípulos y pararon un poquito en el camino para ir donde estaba un pozo y que había agua. Entonces, sigamos con la lectura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué ocurre acá? Resulta que probablemente Jesús no tenía ningún instrumento para poder sacar agua. Ya en ese tiempo se utilizaban cántaros, que eran vasijas bien grandes, para poder extraer el agua de los pozos. Entonces esta mujer probablemente andaba con una cántara y él le dijo, se dirigió a ella y le dijo: Dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos provenían de una misma línea, ya de ascendencia, digamos, como pueblos. Pero resulta que en un momento hubo una separación política, ya, y unos decían que la capital era Jerusalén, los judíos, y otros que era Samaria, ya. Entonces, ahí había una disputa política, ¿cierto?, sobre dónde se tenía que adorar incluso a Dios. Ya era bastante trascendente esa situación. Y por lo tanto, las personas que eran judías no se llevaban bien con los samaritanos, y los samaritanos a su vez con los judíos. Ya no tenían una buena relación como pueblos, a pesar de que eran pueblos hermanos. Y resulta que además de todo esto, en ese tiempo las mujeres eran muy mal miradas. O sea, no tenían muchos derechos, no se les consideraban varias cosas, y difícilmente un hombre, porque así, en este caso además que eh, Jesús se mostraba a él como maestro, se iba a dirigir a una mujer. Era muy extraño. Y además, samaritana, o sea, y él de ascendencia judía. Era muy extraño, ¿ya? Y extraño en el sentido de que tú tienes que mirarme mal, o sea, ¿por qué tú te vas a dirigir a mí como si ustedes nos miran en menos? Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como mencionamos al principio, ¿cierto? Jesús vino a una localidad que se llamaba Sicar, en Samaria, y allí estaba el pozo de Jacob. Jacob, el hijo, ¿cierto?, de Isaac, y a su vez Isaac, el hijo de Abraham, ya el nieto de
Abraham, Jacob, inauguró, ¿cierto? Él hizo ese pozo y todos sus descendientes, en este caso estos samaritanos, iban a él para tomar agua. Y para ellos era muy importante, ¿cierto? Estas personas, estos ascendentes, eran lo que se llamaban los patriarcas, los que habían iniciado, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Ya Abraham, su hijo Isaac y Jacob eran los principales. Entonces, en el fondo como padres, ya como uno cuando dice padres de la patria, acá en Chile y todo, eran más o menos el equivalente, pero más aún porque eran ascendentes, o sea, eran hijos de hijos de hijos de hijos, ya todos ellos. Entonces era un abuelito, así del, un tatarabuelo, ya, de esta mujer. Y bueno, digamos de los judíos también. Entonces ella le dice, pero ¿cómo tú vas a ser mayor que ellos, estas autoridades? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús le está mostrando muchas cosas a la mujer. Le está en el fondo diciendo quién es. Les está mostrando que no habla de algo físico, habla de algo espiritual. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacar. Ya ella se imaginaba, bueno, entonces tiene que ser algo que él tiene que me puede dar físicamente, así como tangible, yo lo puedo ver. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Jesús probó qué tal la honestidad de esta mujer. Y esta mujer le respondió con la verdad, a pesar de que además de ser mujer, además de ser samaritana, quizás era muy mal vista, porque tenía una vida, ¿cierto?, que había tenido varias parejas en su vida, y el más encima del actual no era una persona con la cual se había casado. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, se refiere a los judíos, está el lugar donde se debe adorar. Ahí estaba como la disputa de la mujer, ¿cierto? Ya no sé, él es algo más, no es solamente una persona que me está ofreciendo algo tangible que pueda ver, hay algo más en él. Y en principio ella dice, Señor, parece que tú eres un profeta, eres algo del Señor, que algo, Dios te ha dado a ti un don, algo, hay algo especial. Le dijo la mujer, sí que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, porque Él le dijo algo que ella no le había comentado, ¿ya? Cuando le dice, porque 5 maridos has tenido, ella no le dijo nada, pero Él lo supo, porque el Señor ve nuestro corazón, nuestra vida. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Ni siquiera se maravillaron porque era más samaritana, sino porque era una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Todos quedaron como observando la situación. Entonces la mujer dejó su cántaro, si esto esta vasija con agua, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vean a este hombre que me ha visto todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya ella no está viendo que es algo tangible, esto del agua viva, no, sino que él, no solamente que ahora es algo espiritual, el que puede ser un profeta, sino que él es el Cristo, el Mesías, el que estaban esperando, el que le iba a declarar todas las cosas, y declarar todas las cosas, no solamente terrenales, sino espirituales, para poder abrir la llave y poder acceder nuevamente a estar con el Señor, poder estar con Dios directamente, poder orar directamente, no en un monte, no en un lugar, sino en cualquier sitio uno pudiese acceder a orar y estar en contacto con Dios, en comunión, y que Él escuchara abiertamente todo lo que, las necesidades, todas las gratitudes que pudiésemos dar. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él,
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Además, es muy especial porque esta mujer no solamente se quedó con esta palabra que Jesús le dijo, sino que quiso compartirlo con otras personas y al compartirlo con los demás, le dio cabida para que esas personas también pudiesen conocer de Jesús. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya nos creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Las personas cuando nosotros le hablemos de Jesús, se abre una puerta ahí para que pueda Jesús entrar y él mismo enseñarles acerca de todas las cosas e impactar su vida de tal forma que realmente nunca más vuelvan atrás. Pero qué importante es ser esa llavecita para que Dios pueda entrar. Entonces, ¿qué ocurrió en esta historia? Vemos a una mujer que no, quizás no tenía una vida moralmente adecuada, y por lo demás, insisto, era mujer, mal mirada, no tomada en cuenta, además samaritana. Como había explicado, había un problema político ahí de por medio que impedía que judíos y samaritanos se trataran. Jesús rompe todos los esquemas. Habla con una samaritana, con una mujer y con una mujer que no tenía quizás una muy buena reputación. Pero Jesús dice que Él no vino a salvar a lo justo, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a todos aquellos que el mundo ha desechado, que para las otras personas no tienen ningún remedio, a los pecadores. Incluso, bueno, aquellas personas que también creen que hacen muchas cosas buenas, pero sí se han equivocado. Él vino a todos, pero en especial a aquellos que saben que se han equivocado, que saben que son mal mirados, que están a veces excluidos de la sociedad, pero Él los vino a rescatar para incluirlos en su reino, mostrarles quién es Él, que Él tiene salvación y que si nos arrepentimos y hablamos con verdad, el Señor es fiel y verdadero para ayudarnos y ser nuestro Salvador. En el caso de la mujer, ella dio un paso de fe. ¿Saben cuál fue? El decirle a Él que no tenía marido, contarle algo muy íntimo. Ella lo hizo. Y Jesús le dijo, sí, has hecho todas estas cosas, pero a ti tuve misericordia de ti y a ti te estoy explicando quién soy yo. Y te estoy buscando a ti. ¿Sabes por qué te busco a ti? ¿Por qué busco a esta mujer samaritana? Porque había un corazón igual que estaba dispuesto. Un corazón quizás que estaba triste, que pasaba muchas penurias por lo mismo, por su situación, pero que buscaba de Dios. Y ella también tenía mucho conocimiento. Le dijo, quizás tú eres el Cristo, cuando venga el Cristo, o sea, quizás era un profeta, cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Ella sabía de la palabra de Dios y la pudo asociar a la situación correcta cuando conoció a Jesús. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo al principio ya como que queda, pero ¿qué será? ¿Qué será? Hasta que llega un punto en donde sus ojos espirituales le dan a conocer, ¿cierto?, que es algo más allá de Jesús, y Jesús mismo en su boca le dice quién es. Se le revela a ella. Y a su vez, ¿por qué Jesús la debe haber escogido? Porque sabía su corazón y que además lo iba a dar a conocer a otras personas a través de ella. Como les decía, fue una llavecita para que pudiesen otros entrar y ver a Jesús. Con ese simple actuar de decir, ¿será este Cristo? Me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿Será o no? Vamos a verlo, vamos a seguir conociéndolo. Y le dio cabida para que otros, muchas personas más conocieran de Jesús y fueran salvos. Y eso no es menor. Ella tuvo la valentía de hacer.
Y luego, obviamente, las personas, conociendo más directamente a Jesús, no solamente creyeron por sus palabras, sino por las palabras propias de Cristo. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, esto es lo que debemos hacer y anunciar a todas las personas que podamos para que accedan a la vida eterna con Dios. Y la vida eterna no solamente es cuando morimos y vamos a Dios, sino que cuando la recibimos ya tenemos el acceso, porque Dios tiene esa comunión directa con nosotros. Como decía, ya no solo no tenemos que ir a un lugar, en todo lugar el Señor nos escucha, en todo lugar podemos hablar con Dios. Y eso no es menor, porque esas personas solamente podían ir a ciertos lugares para que Dios los escuchara y para poder establecer sus peticiones. Nosotros tenemos que valorar que a través de Cristo podemos hacerlo siempre, en cualquier lugar y circunstancia, porque Dios de nuestro corazón, no nuestras circunstancias, no lo que estamos pasando, no lo que hemos hecho, sino si nos hemos arrepentido, si hemos hecho algo malo, si estamos en una situación complicada, nuestro corazón que está suplicando por su amor y su misericordia, y si estamos quizá en una situación buena, el agradecimiento que tenemos en el corazón hacia. Y en todas estas cosas se aplica para nosotros como cristianos, en hablarle a otros. Esta es la salvación de Jesús, de tener misericordia, de incluirlos a todos, de llevarlos a los pies de Jesús, para que Él nos limpie del pecado, que su Espíritu Santo venga sobre nosotros para enseñarnos todas las cosas, para darnos a conocer, abrir nuestro entendimiento espiritual, para que a través de la lectura de la Biblia nosotros podamos entender, comprender la historia quizás general para todas las personas, pero también en lo personal, en lo que Dios quiere hablar para nosotros. Eso es lo maravilloso de la Biblia, la palabra de Dios, que son historias, hechos que ocurrieron, que son además prácticas que todo cristiano debe realizar, y además hay una lección especial para cada persona. Y en cada momento, porque tú puedes leer el mismo versículo en diferentes circunstancias y Dios te va a hablar específicamente respecto a lo que te está pasando o con lo que estás viviendo. Y no permitas que el ruido del mundo te impida oír la voz del Señor. Que las palabras de otras personas te alejen de alguna u otra manera de lo que Dios quiere hacer en ti. Ahora vamos a revisar las actividades del módulo que tienen relación para que esto, Jesús, el agua viva. Jesús es el agua viva, ¿saben por qué? Porque Él no está muerto, Él resucitó, Él tiene poder. No es una cosa así inerte. Jesús es vivo, Jesús es vida. Él dice, soy el camino, la verdad y la vida. Es una acción constante. Siempre en las actividades lo importante es orar al Señor y pedirle que nos hable a través de su palabra y que Él obre en nosotros. En la primera sección se descubren las palabras del crucigrama y enciérralas con diferentes colores. Y aquí aparecen las palabras que debes encontrar. Agua viva, ya que va a estar juntita ahí. Beber, Jacob, Jesús, mediodía, pozo, profeta, Samaria, samaritana, sed, sicar, vida eterna y yo soy. Como dice, se buscan juntitos. Ya las palabras que están compuestas, agua viva, por ejemplo, y yo soy, se buscan juntos. Ya ahí está. El, más que se llama en realidad una sopita de letras que ustedes deben resolver. Ya ir buscando cada palabra y encerrándolas en un círculo de diferentes colores. Después tienes que unir las palabras, ¿cierto? Los enunciados con nombres y los conceptos. Lo que más se asemeje, ¿cierto? Lo que más tenga relación con respecto a la revisión del módulo. Y luego aparecen 5 preguntas con alternativas, las cuales debes encerrar en un círculo.
de acuerdo también a todo lo revisado y los aprendizajes de él mismo. Escribe los siguientes versículos en los recuadros. Ya, Juan 4, versículo 10 y Juan 4, versículo 41. Debes transcribirlo. ¿Qué debemos hacer para entregarle nuestra vida a Jesús? Ten en cuenta Romanos 19, que acabamos de leer, y explícalo con tus palabras, nombrando dos cosas que debemos hacer para él. Cositas muy importantes. Indica la secuencia de los hechos, es decir, coloca del 1 al 4 conforme fueron ocurriendo las situaciones relatadas en los versículos bíblicos revisados, ¿cierto? De la mujer samaritana. Luego pinta. Jesús les predica a los samaritanos. ¿Cuándo habrá ocurrido? ¿Será lo primero que ocurrió o no? Jesús le habla a una mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer que Él es el Cristo. La mujer les habla de Jesús a otros samaritanos. Ahí tienen que colgar entonces en los recuadros correspondientes de aquí, del 1 al 4. Y con esto, estimados estudiantes, hemos terminado esta revisión del módulo 3 de Religión Evangélica para cuarto año básico. Que el Señor les bendiga junto a sus familias.